Nuevo podcast de Animales Humanos. Hoy tenemos episodio de ciencia y qué mejor que Javier Santaolalla, un placer. Un gusto estar aquí contigo. Vale, para la gente que todavía igual no te conoce, te voy a dejar que te presentes brevemente cómo ha sido toda tu carrera desde esos 18 años que te escuchaba que decías que te tiraste de los 18 a los 28 estudiando, sí, a tope. Luego de repente cambias, bueno, llegas a Ginebra, ¿no? A lo del acelerador de partículas, que era lo que tú querías siempre, y de repente luego te metes en la divulgación, ¿no? ¿Cómo ha sido ese camino, no? Sí. Bueno, pues me defino como una persona curiosa, con muchas ganas de aprender, es lo que más me fascina. Y desde pequeño pues tenía siempre esa inquietud de conocer y estudiar, y ahí me entró pues la pasión por la ciencia. Hasta que conseguí hacer el doctorado y ahí fue la transición a volverme divulgador científico por un poco una mezcla de razones. Pero es un recorrido muy bonito porque mi trabajo consiste en aprender y contar. No quedarte, ¿no? En lo mismo, ¿no? Sí, evolucionar, aprender cosas nuevas, es un trabajo muy bonito. El doctorado era en física de partículas, ¿no? ¿Verdad? Sí, hice un doctorado con la Complutense de Madrid, pero en estancia en Ginebra, en el CERN, en física de partículas, en colisiones de protones, en el experimento del LHC colisionador. Esto es el famoso acelerador de partículas, ¿no? Sí. Justo además estuve en unos años muy bonitos porque en 2009 se puso en marcha, que fue cuando llegué yo llegué en 2008. En 2009 se puso en marcha y en 2012 se descubrió el bosón de Higgs. Entonces fueron 4 años muy intensos. Que igual la prensa está como más metida, ¿no? En el mundo de la ciencia. Sí, funciona así. Cuando hay algo muy llamativo, pues ocurre eso, que la gente le presta más atención, los medios. Y poner en marcha el acelerador llamó mucho la atención. Se decía que iba a crear un agujero negro que iba a destruir la Tierra, y eso le trajo más atención. Pero luego se descubrió el bosón de Higgs y más atención mediática. Entonces fueron años, en general, fueron muy bonitos y muy intensos. ¿Qué es el acelerador de partículas? Para que la gente lo entienda así. Porque el trabajo sobre todo de Javier es acercar a la física a la realidad de la gente, ¿no? Luego hablaremos un poco de cosas muy cotidianas, ¿no? Pero lo dice muy fácil, que para gente como yo, que somos más de letras, que lo podamos entender. Sí, es una máquina que lo que hace es tomar protones, que son los constituyentes mínimos de materia, ¿no? Son una partícula que forman los átomos. Los metemos en el acelerador y se hace que den vueltas. Cada vuelta que dan le da un empujón para que vaya más rápido. Entonces va dando boom, y más rápido, hasta que alcanza pues una velocidad muy alta, cercana a la velocidad de la luz. Y en ese momento lleva mucha energía concentrada. A la vez hay otros protones que van en sentido contrario, y cuando tienen ya una velocidad muy alta, los dos haces de protones se les hace coincidir dentro de un cilindro, se llama detector, que es como una cámara de fotos súper potente, que toma una foto de todo lo que ocurre en el impacto. La idea es que cuando los protones van tan rápido y acumulan tanta energía, al chocar, recrean en ese entorno unas condiciones similares a las del Big Bang. Vale, o sea, lo que queréis ver es como el origen, ¿no? O recrear el... Sí, se piensa que en el Big Bang las leyes de la física eran especialmente sencillas, todas las partículas eran iguales, todas las fuerzas eran iguales. Entonces es un momento muy interesante del universo, porque las leyes de la física se mostrarían de forma muy clara. Ahora el universo ha evolucionado, las fuerzas han evolucionado, las partículas también, y con el tiempo se ha vuelto más complejo el mundo. Se supone que en ese momento particular es el mejor momento para hacer física, porque sería todo especialmente fácil. Vale, entonces podemos decir que la teoría del Big Bang es cierta, ¿no? Sí, eso está bastante superado ya. Desde los 60, 1964 fue cuando se demostró que la teoría del Big Bang era cierta, y nada, lo que estamos haciendo ahora es intentar profundizar, entenderlo un poquito más. Entonces tú, cuando escuchas, yo qué sé, pues toda la gente pues muy religiosa, ¿no? Que dice que el universo lo creó Dios y tal, ¿a ti qué te viene a la cabeza? O sea... No, y yo primero que estudié en colegios religiosos, entonces esto lo controlo bastante. Y la realidad es que los religiosos modernos, la gente que tiene fe en alguna religión, cristiano además, y tiene una forma de entender esto que es compatible con la fe. O sea, asumen el Big Bang, ¿no? Realmente creacionistas,
sí hay gente fanática, principalmente en Estados Unidos, pero generalmente todas las personas religiosas con las que he tratado desde mi colegio, que se daba ciencia, o sea, no era un colegio donde nos contaban el Génesis como teoría sobre la creación del universo. Desde el colegio el mismo SM Dani que hace YouTube también, pues obviamente son gente que asume esto. De hecho yo tenía un viaje con SM Dani para ir a conocer el observatorio científico del Vaticano. Ellos tienen también un equipo científico además muy potente. En concreto el líder de este observatorio astronómico es una persona que publica mucho y publica sobre creación del universo, Big Bang, o sea, la ciencia del Big Bang y del universo no es ajena a la religión. De hecho, el padre de la teoría del Big Bang era un sacerdote. Ajá. Muy interesante. ¿Y entonces cómo fue la creación de todo? O sea, explicado sí, sencillamente. Pues nadie sabe, porque lo que haces tú para entender el universo, lo que haces es tomas el presente y usas leyes físicas para ir al pasado o al futuro. Lo que pasa es que tú tomas el presente y dices, bueno, vamos al pasado. Y se puede hacer porque se conoce bastante bien la evolución del universo y cuáles son las fuerzas que hacen que el universo evolucione. Entonces es muy fácil tirar hacia atrás. Las galaxias, según tiras hacia atrás, se van acumulando y todas tienden a un momento de creación donde todas las galaxias están juntas y toda la materia está junta. El problema es que esas mismas leyes llegan un momento en que dejan de funcionar. En cuanto te acercas, aproximas mucho al momento de creación, las leyes fallan todas, porque no están preparadas para soportar tanta energía. Son leyes que están creadas para nuestro universo, están creadas con lo que se conoce hoy del universo, y no soportan esas condiciones tan... Y eso de que estaban juntos puede ser como los continentes también, que antes estaban así y ahora por eso cada uno está más allá. Más o menos. Las fuerzas. Más o menos. El tema es que no se sabe cómo surgió el Big Bang, precisamente porque no hay ninguna ley científica que lo permita estudiar. Vale, y yendo un poco con cosas cotidianas, o ¿por qué te decides tomar la decisión de contar cosas para que la gente la pueda llegar a entender sobre la física? Que al final la física me he dado cuenta que es todo, ¿no? O sea, cada cosa que hacemos. Muy en parte viene porque a mí yo siempre fui así. Yo cuando estudiaba algo y me emocionaba porque hay muchas cosas que emocionan cuando descubres cómo funciona la vista, cuando descubres por qué el agua, o sea, cualquier detalle que estudias, yo lo descubría y me lo contaba a mis amigos, a mi familia. Siempre fui una persona que me gustaba aprender y contar. Entonces tiene mucho sentido juntar las dos cosas. Pero no solo eso, ¿no? Realmente para mí yo tuve una adolescencia donde no conocí la ciencia porque no se contaba, porque no... Entonces para mí siempre ha habido esa espina clavada de ojalá hubiera habido alguien que me hubiera contado ciencia cuando yo tenía 15 años, pues seguro que me habría gustado. Y bueno, de esa carencia nace una posibilidad, ¿no? Ahí fue cuando dije, bueno, yo no lo he tenido, pues a lo mejor puedo ayudar, ¿no? Precisamente a eso. Hay mucha carencia de vocaciones científicas y en ese momento cuando yo empecé percibía que las cosas no se estaban contando tan bien como se podían contar y bueno, pues a lo mejor lo puedo hacer yo y ahí que empecé. O sea, ¿qué crees que debe mejorar en la educación, ¿no? En ese aspecto, para que la física no solo sean fórmulas, sino que, joder, yo cosas que daba no entendía y justo te veo a ti explicándolas y digo, vale, ahora entiendo. Sí, yo he aprendido mucho a contar las cosas observando cómo se cuentan la gente que sabe contarlas, que por ejemplo en el cine, cómo hacen en el cine para que te enganche una película, pues todo tiene un proceso, hay una historia, hay emociones, hay una evolución. Saber contar una historia te puede servir lo mismo para explicarte cómo Frodo toma un anillo y lo suelta en Mordor, a explicarte cómo se descubre el Big Bang. Yo también puedo hacer una historia de cómo se descubre el Big Bang y es una historia increíble, que hay un sacerdote que entiende las leyes de Einstein al punto de cómo evolucionan y van pasando cosas. Hay una historia también y surgen emociones, o sea, realmente las reglas están ahí y solo hay que aplicarlas. Entonces yo un poco lo que he querido hacer es, bueno, pues vamos a contar las cosas como se cuentan en el resto del mundo, ¿no? Y meterle emoción, meterle risa, meterle los elementos que hacen que
las historias nos lleguen. Eso es lo que falta igual en las clases de, ¿no? de los institutos. Y... La verdad es que hay muchos profesores que hacen cosas increíbles y bueno, esto es como todo, pues lo mismo que hay futbolistas buenos y futbolistas malos, hay profesores mejores y peores, hay profesores que me dan 20.000 vueltas a mí, habrá otros que lo harán peor que yo. Yo no soy profesor, no estoy en un aula y esa es otra cosa, pero yo sí tengo una visión de cómo me gusta que me cuenten a mí las cosas y así las intento contar. Entonces yo cada vez que quiero contar algo, pues meto un contexto, explico dónde vienen las cosas, intento explicar la situación y darle un poquito de vida a la historia para que la gente la reciba de otra manera. En clase hacer eso, bueno, es complicado. O sea, realmente tampoco estoy preparado para hablar de eso porque es un mundo complejo de la educación, el papel del profesor no es fácil por los planes de estudio. Yeah. Sí, es todo un sistema al final, ¿no? Que ellos también tienen lo que tienen, ¿no? Si tienen menos medios, una clase abarrotada de gente, poco tiempo, claro, es complicado. Vale, y por ejemplo, te vi en un programa que explicabas algo muy sencillo como que de tirar desde aquí arriba nos ponemos a tirar algo muy pesado, un coche, por ejemplo, y un ladrillo. Entonces yo pensaba a primera vista como que sería el coche, ¿no? Lo que llegaría primero al suelo. Pero bueno, tú explicabas que no es solo así, ¿no? Entonces explícanos, hagan sus apuestas. ¿Qué pensáis que llega antes, el coche o el ladrillo? Sí, lo he hecho varias veces con un papel y una piedra. Y es un experimento curioso porque es contrario un poco a la intuición. La realidad es que la piedra cae más rápido que el papel y eso está demostrado, o sea, lo puedes probar. Sí. Pero la realidad es que no cae más rápido por su peso, sino por su forma. De hecho, puedes arrugar el papel y hacer una bola y verás que cae a la vez que la piedra. Es la forma, no es el peso. Y esto es algo que lo descubrió Galileo hace mucho tiempo. Y es una historia maravillosa porque usando la razón, pensando, entendió cómo se producía el movimiento y eso lo hizo en la Torre de Pisa. En esa época todo el mundo pensaba que las cosas caían más rápido debido al peso y él tomó dos cosas de diferente peso, las subió a la Torre de Pisa y las soltó. Entonces, ¿ves? Hay una historia, se cuenta la historia, que cuentas quién fue Galileo, entiendes la situación, le das un poquito más de emoción a la cosa. Y ciertamente sí, de hecho se hizo la prueba en la Luna. Dos astronautas fueron con un martillo y una pluma y la soltaron en la Luna y cayeron a la vez, porque ahí no hay aire. Claro. Lo que hace que la pluma caiga más lento es el aire. Claro. Entonces sin aire caen a la vez. Ostras. Y lo hizo, lo probó. Entonces el peso no lo determina, sino la velocidad con lo que lo lanzas también puede ser, o el aire, ¿no? La forma en que caen las cosas depende de solo dos cosas. Una es la gravedad y la otra es la resistencia del aire. Si hay resistencia al aire, como en la Tierra, aparece una fuerza de sustentación que evita que caiga y que va a depender de la forma. Por eso los paracaídas funcionan. Los paracaídas lo que hacen es, como tienen esa forma tan abierta, hace que caigas más lento, porque tienes más resistencia al aire. Entonces tú aquí puedes jugar con esa resistencia al aire, en la Luna no. Sí, y siempre he pensado, si cuando se incendia esto, que se incendia alguna torre y no sé qué, y que te tienes que tirar, si así como las Torres Gemelas o lo que sea, si te tiras con una sábana, que he pensado alguna vez, claro, te tienes que tirar, yo cojo una sábana para hacer, ¿valdría? O sea... No creo. No creo. Hombre, obviamente si consiguieras suficiente cobertura, ¿no? Que fuera suficientemente grande, pero con los brazos no. Con los brazos no es suficiente, ¿no? No creo. Yeah. No creo. No lo intentaría, pero no lo creo. Bueno, si no te queda otro, igual lo intentas, ¿no? Vale. Quería abrir... no sé si tú controlas el tema de nucleares y todo esto. Bueno, algo. Sí, no, pues me interesaba saber eso, ¿no? Que ahora encima con el tema de Rusia, no sé qué, que estaban como cerca de la central de Chernobyl y todo esto, que... Quería preguntarte, o sea, porque había como impactado cerca, no sé qué, o sea, ¿qué de catástrofe sería ahora quitar como la cúpula esa, ¿no? De que decían... No pasa, no, está bastante controlado todo eso, sí. La Chernobyl fue en el 70 y algo, ¿no? 75, pasado 50 años ya. Pero si quitas la cúpula que está conteniendo esa radiación o lo que sea, decían como que... La verdad que no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero primero no creo que lo haga. Y segundo, no creo que pasara nada. ¿Y cómo para que la gente, tú sabes qué pasó real, o sea, cómo puedes explicarlo y tal, lo que pasó ¿Lo que pasó en Chernobyl? Sí. Pues tampoco tengo muy claro, o sea, no es algo que sea mi especialidad, pero bueno, era un reactor nuclear de los antiguos
estaba mal diseñado y mal operado. Y la serie de Chernobyl lo refleja bastante bien, los problemas que hubo. Y bueno, pues hubo un accidente, es que la verdad que no sé muy bien los detalles, pero... Por curiosidad. Vale. Y yendo ahí, ¿qué es lo que se quiere o qué crees que puede salir, qué avance puede salir de ahí que pueda aportar a la humanidad? acelerador? Sí. Pues todo, ¿no? Pues ya en 2012 se descubrió el bosón de Higgs, que es una partícula con la que se entiende mejor el origen de la masa, Sí. se entiende mejor cómo evoluciona el universo, Sí. y se entiende mucho mejor cómo funcionan las partículas, cómo interaccionan. Entonces es un gran avance entender eso. Y más cosas, ¿no? O sea, es un pequeño estudio dentro de muchos más. En física, este tipo de colisiones te ayudan a entender mejor la composición de los protones, entender mejor cómo se relacionan las partículas de alta energía, o sea, qué fuerzas, cómo las partículas interactúan en un ambiente de mucha energía. Mucho. Y te escuchaba que estabais ahí como lo mejor de los más cerebritos de todo el planeta, ¿no? En ese espacio, ¿no? Como 4.000 personas o... Sí, bueno, la verdad es que no es fácil llegar a esos laboratorios, hay que trabajar mucho, hay que estudiar mucho, y luego es bonito pues precisamente eso, ¿no? Que las personas, que tus compañeros y demás aprenden mucho a ver, son... enriquecedor, ¿no? Sí, o sea... sí, son personas que, pues, como tú, que han estudiado mucho, que se han tomado muy en serio, entonces sí, se genera un ambiente muy bonito. ¿Y tienes todavía contactos con la gente de ese momento? Claro. Sí. Mucho, sí. Se hacen amistades. Yo estuve allí 4 años, claro, imagínate, pues 4 años fuera de tu casa, además, estamos todos en esa edad, los 28, los 30, fuera de casa, pues acabas haciendo relaciones casi de familia. Entonces, desde ese punto de ahora la gente que puede estar estudiando unas ciencias, ¿no? Que nos esté escuchando también, o carreras que igual luego piensa que no va a tener salida o tal, tú te lo has jugado mucho, has estado 10 años ahí a tope y luego yo que sé qué podía pasar, ¿no? Entonces, ¿qué consejo le das a esta gente, no? La gente que tiene curiosidad por la ciencia. Sí, que quiere estudiar, quiere poder vivir de ello, pero a la vez no es fácil, ¿no? Bueno, pues yo creo que fácil no es nada. Entonces, de hecho al revés, yo creo que las carreras de ciencias son las que más clasifican en cuanto a en cuanto a salidas laborales. ¿Tú tenías claro que ibas a llegar ahí, a Ginebra, que...? No, o sea, claro, yo lo iba a intentar. Sí. Esto al final, pues como todo, pues uno lo intenta y luego pues te pueden coger o no. Y yo lo iba a intentar y hasta que lo conseguí. Pero si no hubiera sido una cosa, habría sido otra. En ciencia hay mucho trabajo y hay muchos proyectos muy bonitos. Y bueno... O sea, te disfrutaste del camino, por lo menos, ¿no? Esos 10 años. Sí, claro. Yo era muy feliz estudiando y sigo siendo feliz estudiando. Igual había sido un calvario, yo qué sé. No, a la gente que nos gusta esto... Sí. Pero no es fácil, ostras, desde los 18 a los 28 son una época de tu vida que otra gente está viajando, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero cada uno elige su camino también, ¿no? Eso es cierto, ¿no? A mí me gusta estudiar. Eso es. ¿Te sentías un poco como el bicho raro en ese aspecto, comparado con los amigos de ese momento, yo qué sé? No, bueno, es diferente. Es verdad que mi estilo de vida era diferente al de mis amigos, pero tampoco me sentía un bicho raro. Era una persona que me gustaba estudiar, pero bueno, hay gente que le gusta. Tenía amigos que les gustaba el windsurf y pasaban 8 horas al día haciendo windsurf. Y bueno, pues al final si te gusta algo, le dedicas mucho tiempo. Y lo mío eran los libros, pero había gente que le dedicaba 8 horas a eso, a otras cosas. Y por eso que no me sentí un bicho raro, simplemente una persona apasionada por una cosa concreta que era estudiar. ¿Crees que hay como clichés todavía con las personas que os dedicáis a la ciencia de frikis? Sí, claro. ¿Y está merecido o no? Tú que has estado con muchos científicos allí juntos, te voy a decir que lo de la serie de Sheldon, que sí que tienen cositas, pero no tanto como Sheldon, ¿no? Sí, bueno, imagínate un colectivo tan grande, 2.000 personas, para encontrar de todo. Es verdad que luego sí hay ciertos patrones y ves gente que es muy metódica, gente que es muy despistada también, o sea, hay ciertos estereotipos que lo vas más o menos ubicando y ves que algunos se cumplen más, otros que menos. En realidad, en un colectivo donde hay 4.000 personas hay de todo. Entonces, sí hay gente con cosas que uno diría que son peculiaridades, pero en el fondo, yo qué sé, raros somos todos. Claro. ¿Tú te consideras alguna peculiaridad de esas de cliché científico? Sí, soy bastante despistado. Sí.
y tengo mis manías, sí. De todas formas, no eres el prototipo de científico. O sea, es que además tienes un aire a Saúl Cravioto, no sé si te habían dicho alguna vez. Ah, sí, alguna vez. O sea, podría ser modelo tranquilamente, ¿no? Uno llega allí y te das cuenta de que no, o sea, a veces me dicen, no pareces físico, pero que se supone, Claro. tengo que ir con una bata y el pelo... Pero antes lo llevabas, ¿no? Te he escuchado que El antes pelo llevabas largo, melena. camiseta del Mercadona, ¿no? Sí. Es verdad que en ese entorno la gente suele ser despreocupada con lo físico y se favorece y se alimenta esa despreocupación. O sea, a ver, no es que nadie te fuerce a ser despreocupado de nada, pero es verdad que al final mimetizas con el ambiente y en la facultad de física pues tú lo veías, pues gente es despreocupada con la imagen. Y Está a otras cosas y ya está. cosas. Y no le das importancia porque estás metido en un ambiente en el que no lo ves. O sea, es curioso cómo mimetizas. Claro. Y yo en esa época, pues, greñas, que estaba todo bien, ¿eh? Sí. Pero es verdad que tenía otros aspectos. ¿Sí? Vale, vamos con el universo. Vida más allá. ¿Hay vida más allá? Pues es una de las grandes preguntas de la ciencia. Yo creo que para mí es la pregunta top de la ciencia. Y nadie sabe. No me haces spoiler, ¿no? No puedo decirte porque nadie sabe. Entonces se busca, pero no es fácil. O sea, vida en otros planetas está claro que sí, ¿no? Pero, o sea, Marte, tal, no sé. Que sí. O sea, vida que se ha encontrado agua o lo que sea, o sea... Pero no pasa agua. Claro, vale. Sí. No, aparte no se ha encontrado agua, se ha encontrado hielo. Ah, Y se supone que hay agua bajo la superficie de Marte, pero se supone, no se ha encontrado. Y una cosa es que haya agua y otra cosa es que haya vida. Es que agua es un requisito para encontrar vida, o sea, si no hay agua no hay vida, pero que haya agua no implica que haya vida. No. Y no se ha encontrado nada. No. O sea, la única vida que se ha encontrado por ahora ha sido en el planeta Tierra. vale. Y dejando el Javier científico, tu percepción o tu... ¿De esta cuestión? Sí, ¿qué crees tú? Me encantaría que hubiera. Y no, yo creo que... Por estadística o por tanto que posibilidad, haya- ¿no? De esa explosión que decíamos, que se hayan podido crear diferentes... Sí, pero tanto que haya como que no haya son dos resultados que me apasionan, porque darían mucha información y daría dos escenarios muy distintos, pero los dos muy interesantes. Si no hay vida, significaría que somos mucho más especiales de lo que nos habíamos imaginado, porque que en todo el universo no haya vida y solo en la Tierra, entonces ya te tienes que replantear muchas cosas, porque ya empieza a sonar raro, que de tantos miles de millones de estrellas, miles de millones de planetas, miles de millones de galaxias, no haya nada más que aquí. Es como, vale, o sea, algo está pasando. Y ahí entenderíamos que la vida ya es un proceso mucho más especial y mucho más extraño. Y reformularía muchas cosas. Encontrar vida cambiaría las cosas. Porque entonces ya entenderíamos que no estamos solos, que no es algo tan único, que es algo mucho más común. O sea, replantea dos situaciones desde el punto de vista científico, pero también filosófico, incluso religioso, que hace que las cosas sean muy interesantes. Vale. Vamos a hacer un break que no te he ofrecido, la que tú quieras. Está bien, va. Vale. ¿Conoces con vida la marca? No. Pues bueno, como sustituto a otras bebidas más insanas, Sí. pues esta es un poquito más sana. Y eso, pues es local, lo hacen en Extremadura. Ajá. Y están haciendo industria de mujeres, el 80% de la plantilla. Y nada, cero azúcar residual y pues otra alternativa. Que hablando de esto de mujeres y tal, la ciencia y las mujeres, vamos a ese melón, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves ahora mismo? Bueno, que están cambiando las cosas y es verdad que se queja de mucha gente de que cambian a un ritmo muy lento y es verdad, pero están cambiando. Sí. O sea, ¿tú lo has notado, lo has visto? No, muchísimo. Sí, a todos los niveles. Es verdad que el camino que había que recorrer era muy largo, pero se está avanzando. Para mí, que en una generación haya tanto cambio es meritorio. Sí. Porque además te escuchaba que en lo de Ginebra estáis un 88% de hombres y un 12% de mujeres. O sea, había que darle... Sí, porque una de las cosas que pasan es que no entren mujeres en física, por lo menos en física, no es que no entren mujeres en física, es que luego la distribución por especialidades es peculiar.
porque es verdad que yo recuerdo en la facultad de física sí éramos 50-50, Mm. pero en la especialidad que yo hice para ir al CERN, que es la física fundamental, que mecánica cuántica y demás, ahí sí que no había mujeres. Entonces por tradición eligen otro tipo de área, más astrofísica. Mm. Sí, y en el CERN, que es física de partículas, pues es verdad que había muy pocas mujeres. ¿Qué mujeres te vienen a ti de científicas que tengas como referente? ¿Alguna referente? Pues, bueno, cliché, ¿no? Pero la historia de Marie Curie a mí me impacta mucho. Y cuando la he investigado y he estudiado un poco su vida, me transmite unos valores y una fortaleza y un espíritu científico increíble. O sea, su vida, cómo fue, lo que ella dio por las ciencias, los valores, ¿no? O sea, hasta qué punto el conocimiento era un aspecto fundamental de su vida. Y es una vida de las que inspira. Y luego, bueno, pues Liz Meitner es menos conocida, pero su trabajo en física es brutal. Entonces también es otra persona que admiro mucho. Tú sueles poner jerarquías ahí en la ciencia, ¿no? Como lo que más valorado está, ¿no? Que primero igual matemáticas, física están ahí, ¿no? Y luego ya vamos a química, biología. Nada, son bromas. No os enfadéis. Sí, nada, son bromas que pero todas son importantes, ¿no? Realmente, sí, o sea. Sí. Y no hay ninguna que sea mejor ni peor. Y yo me podría haber dedicado a cualquier otra ciencia porque me gustan todas. Sí, O sea, ahora que he empezado a investigar, a leer sobre biología, me llama mucho la atención. ¿Tema animales así te gusta? Sí, mucho. La evolución. Estaba leyendo últimamente libros de un primatólogo que se llama Franz de Waal. Y me leí 3 libros del seguidos porque no podía parar de leer. Y me encanta, sobre todo el comportamiento animal. Wow, la verdad que... Luego lo hablaremos de los animales, sobre el veganismo, luego va a pasar por ahí. Pero en general yo elegí la física de partículas, pero vamos, que me podría haber enamorado de la biología sin ningún problema. Incluso estaba ahora leyendo de mucho psicología y también brutal, sí. Eres curioso de verdad, ¿eh? Sí. Sí, y soy una persona que da igual que me pongas delante, que voy a querer aprenderlo, porque me gusta aprender, o sea... Está guay saber. Que no te conformas con lo que tienes, ¿no? O sea, que vas a más. Sí, no, y en ese sentido, o sea, si no hubiera sido científico, me dicen que si no hubiera sido, es que el piano, pues me vuelve loco, y podría perfectamente haber sido pianista, o podría haber sido, bueno, si me hubieran dado los pies. Pero lo que quiero decir es que tengo esa personalidad que lo que me gusta es aprender a hacer algo. Y me llama la atención cuando descubro algo, quiero perfeccionarlo. O sea, como que me gusta el proceso de aprenderlo y me gusta llevarlo al nivel de perfección. Tiene pinta de que tú quieto no estás mucho, ¿no? Claro. El lado oscuro de esto es que te vuelves una persona pues, tirante a lo obsesivo. Y igual despistado que decías antes, por eso, igual, porque estás en tantas cosas que cositas comunes se te pasan, ¿no? Yo qué sé. Sí, es verdad que, bueno, el despistado viene en mi familia. O sea, mi padre era mucho más despistado que yo, de hecho. Pero es verdad que la ciencia puede que sí te lo agudice un poco, porque es verdad que, bueno, por lo menos yo, es verdad que estoy con muchas cosas, o sea, intento pensar en las cosas y a veces sí que estoy con la cabeza en otros mundos. Bueno, eso está bien también. Soy así. Eso es. Sección que tengo que son 3 nombres. Te digo 3 nombres y lo que te venga. Pues algunos te diré más afines a ti, otros igual menos, no sé. A ver. No, el primero me ha gustado mucho porque te escuché de esto que te preguntaban, algún científico que sea para ti como referente o, ¿sabes? Sí, como te he preguntado de mujeres, también de hombre, ¿no? Y decías Faraday. Sí. Y es que Faraday, ¿tú has visto la serie de Lost? No. Oh, qué pena. Bueno, la serie Lost, que es mi favorita, Faraday es un personaje que es científico también. O sea, hacen como referencias, hay un filósofo que se llama John Locke, o sea, de verdad, pero en la serie hay un John Locke que es muy filósofo también. Y cuando dijiste Faraday, me puse a investigar también y no sé si... Yo creo que tiene muchas cosas en común. En la serie Faraday es un científico que en la serie hace saltos de espacio temporales. Sí. Y él como que traza su proyecto en la Universidad de Harvard o de Oxford, no sé en cuál era, la constante. Él llama la constante. La constante es que en esos espacios, en esos saltos de espacio-tiempo, hay personas que le llaman la constante. Entonces, cuando la serie va como 30 años atrás, él tenía apuntado que si pasaba algo, su constante sería Desmond.
Entonces, cuando le conoce tal, no sé qué, de repente vuelve a tener esa conciencia de su yo. Entonces, no sé si tiene algo que ver o no, pero bueno. Nada, ¿no? Pero Faraday, el tuyo, ¿a qué se dedicaba? Tiene una historia además muy bonita porque él venía de clase baja, muy muy baja. Uh-huh. Y era de una familia extremadamente pobre. Él no estudió nunca nada y empezó a trabajar encuadernando libros. Y cuando encuadernaba libros los leía y empezó a hacer experimentos en su casa de los libros que leía de ciencia mientras los encuadernaba. Y por casualidad, bueno, la historia es muy larga, pero acabó trabajando de rebotes de la vida, acabó trabajando en un laboratorio de asistente del científico más importante de su tiempo, por lo menos del Londres de su tiempo. Y lo mismo, te barría, limpiaba los aparatos y fue aprendiendo en el laboratorio hasta que se convirtió en un gran científico, sí. Pero sin saber nada de matemáticas. O sea, nunca hizo una fórmula, nunca fue capaz de hacer un cálculo de nada, nunca supo y nunca le interesó. Entonces, él lo que hizo en su laboratorio se especializó en electricidad. Entonces, él es el creador de la teoría de la electricidad moderna, es el creador del primer motor eléctrico, el primer generador eléctrico. Sí, creó muchas cosas más, dinamo, ¿no? La teoría de campos es de él fue la primera persona que pensó en el concepto de campo, la jaula de Faraday, o sea, realmente hay... O sea, es de los para ti referentes, ¿no? O sea... Sí, en física es top 3 en cuanto a descubrimientos y es referente por la historia, ¿no? Y claro. Luego fue una persona súper humilde que nunca perdió la perspectiva de lo que hacía, fue una persona apasionada por la ciencia, no se le subió a la cabeza. De hecho, cuando murió, él aspiraba a los honores, ¿no? Porque era una persona muy importante y siempre rechazó todo. Su historia también es muy inspiradora, como la de Marie Curie, por los valores que transmitía. Y sobre el tema de espacio-tiempo, ¿tú crees que es posible viajar en el tiempo? Pues yo la verdad que creo que no. No, porque... Y hay muchos científicos que piensan que no de forma categórica porque generaría cosas muy raras. Sí. Sí, claro, porque si viajas al pasado ya destrozas la historia. Ya. No, pero si la posibilidad, no sé si científicamente hay algún... O sea, hay científicos que están estudiando si se podría... Sí. ¿Y hay algo por donde tirar con sentido o...? No mucho. No mucho, pero es una cuestión de mucho interés científico. Claro. Se ha estudiado de forma seria, con muchos papers y demás. Bueno, Hawking lo estudió, él tiene un ¿cómo se dice? No es un teorema, es una conjetura. La conjetura de protección cronológica la llamó. Él pensaba precisamente así. Viajar en el tiempo destrozas la historia, o sea, generas paradojas de espacio-tiempo, y entonces creo esta conjetura como diciendo no se puede. Claro. Aparte, ¿cómo, no? ¿Cómo sería? ¿Con un acelerador también? ¿O? Es que no. Es que no sé. No sabe, ¿no? Es muy complicado. Vale, y hilando, ya me has hecho el segundo nombre que te iba a decir, Stephen Hawking. Sí. Pues es una persona que ha inspirado mucho a toda mi generación. Y la verdad es que a la ciencia le viene bien tener a alguien así, porque un referente, alguien simbólico. Y vaya historia también, ¿no? Sí, también tiene una historia muy impactante. ¿Y para ti, qué ha hecho lo mayor importante para ti? O sea, mayor descubrimiento para la ciencia, que tú digas, Hawking. Bueno, él estuvo trabajando toda su vida en temas de agujeros negros y Big Bang. ¿Y esos agujeros negros, que explícanos un poco cómo...? Un agujero negro es un entorno, un lugar del espacio que tiene tanta gravedad que no hay nada que escape. O sea, vale. Todas las líneas de movimiento van hacia adentro. ¿Existen? Sí. Se producen cuando una estrella muere. Hay tipos de estrellas. Hay un tipo de estrella que cuando muere toda la materia colapsa y genera un agujero negro. Pero en teoría no es más que eso, una región del espacio con una gravedad muy, muy intensa. Y a través de ahí se puede... No se sabe mucho de los agujeros negros. Pero él, su mayor trabajo y su mayor aportación es a los agujeros negros. Vale. Vale. Tercer nombre, David Broncano. Tu amigo. Nada, la verdad que hemos coincidido 3 veces. Es muy amable. Sí, la primera vez fue para un anuncio que hicimos de PlayStation.
La segunda vez fue en La Resistencia y la tercera en La Vida Moderna. Y nada, Ajá. pues es un chico Sí. muy divertido y muy inteligente. Sí, ha estudiado algo de física también, ¿no? Igual habéis Sí, charlado ahí sí, de... además tiene curiosidad y se nota. Sí. Se nota. ¿Estudió en la misma que tú o...? Pues yo diría que sí, Así. pero la verdad que no sé mucho de él, la verdad. Ujú. Y las veces que he hablado con él fue Sí, algo esporádico, ¿no? muy, muy rápido. O sea, le pregunté, ¿te gusta? Me dijo, no, yo estudio física, me interesó. Bueno, después de la entrevista de Resistencia me dijo que no habíamos hablado nada de física. Me dijo, la verdad que me habría gustado más hablar un poco más de física, pero tú sabes cómo son las entrevistas. Y yo, sí, sí, claro. ¿Qué tal tu experiencia en la Resistencia? ¿Bien? Bien, bien. Sí, te trataba bien el equipo y... Sí, sí, de lujo. Mm. Yo tengo un problema con el humor y es que como científico tienes que tener cuidado porque yo no soy cómico y mi objetivo es enseñar cosas y que se entiendan. Mm. Y con el humor hay que tener mucho cuidado porque te puedes pasar de listo. Si ya en la Resistencia hice la broma de los químicos, los biólogos, Sí, y a eso. día de hoy siguen con eso, como para haber hecho alguna broma más. Ya, Porque claro. el broncano puede hacer bromas pesadas, Sí, pero es broncano. claro. Y yo no puedo hacerlo. Bueno, Entonces, puedes, pero bueno, según qué, claro, ¿no? Pero no no te es mi sientes, mundo. no te sientes cómodo, ¿no? Igual, ¿no? No, lo único que quiero decir es que con los programas de humor pues tienes que tener cuidado. Sí. Simplemente porque en el humor se juega heavy. Y Broncano hace bromas muy heavy. Ya. Pero es Broncano y es su programa Claro. y se entiende su contexto. Claro. Pero pues en mí es diferente. ¿Te dieron caña o así por...? No, no. Alguna vez alguien ha hecho algún tweet y alguna vez me dicen alguna cosa sacada Claro, del te texto. portaste muy bien, o sea, Sí, porque bien. estuve muy... Pero Lo he aparte visto hace porque- poco y estuviste sí, muy correcto, o sea... Sí, sí. Y aparte fui con esa mentalidad de no me puedo pasar de graciosillo ni además el Sí. cómico es él, no eres tú. Claro. ¿no? Tú vas allí a hablar. Es que te otra gana cosa. además, o sea... ya. Sí, bueno, de todas formas no es cuestión de ganar. Sí, es- pero que si tú la sueltas él igual va más, no sé Claro. qué, y es como, no llego, o sea, para porque... Sí, sí, sí. Pero no, fue una experiencia divertida. Vale. Luego te quería preguntar, ¿vivimos en una simulación? Pues no lo sé, es otra cosa que no se sabe. No se sabe. Yo a veces digo, sí, o sea, estar ya hoy contigo aquí para mí es una simulación, ¿no? Bueno, es una teoría curiosa porque al final cambiaría mucho nuestra propia percepción de la existencia. Si somos una simulación, nuestra vida tendría otro enfoque. Ujú. Y el tema es que es como de esas teorías pues que no se puede avanzar porque Ya. no puedes probar nada. Y al final la ciencia es probar, no hay conjeturas ni todo sobre paper, ¿no? Sí, sí, sí. La gracia es eso, alcanzar un nivel en que tú puedas probar algo. Quería ir un poquito a tu yo joven, ¿no? O sea, lo que hemos ido antes. O sea, ¿crees que lo has tenido fácil, que ha sido complicado este camino que has hecho hasta aquí? No, o sea, no. Yo, y es una cosa que yo valoro también de mi trabajo y me gusta, es que no me han regalado nada, pero nada, absolutamente nada, ni cero, ¿sabes? Ni como científico, pues empecé desde abajo, una persona muy estudiosa, muy trabajadora, muy constante. Como divulgador lo mismo, pues empecé desde abajo, dando conferencias en bares y es verdad que no he tenido como un empujón así o alguien que me haya apadrinado, que me haya echado un cable así específicamente, pero que creo que eso lo hace un poco más divertido. Todo esa base ha sido a base de trabajo, de esfuerzo. Y nunca es fácil, o sea, al final nada en la vida es fácil. Si quieres ser jugador de fútbol es difícil, si quieres ser cantante es difícil, si quieres ser bailarín es difícil, porque cada vez el mundo se ha vuelto más competitivo y hacer cosas bien es difícil, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, un talento, creatividad. ¿Ha habido algún momento que has dicho tiro la toalla? No, bueno, hay veces que las cosas te van mejor, cosas que hay veces que te van peor, pero la verdad es que me lo he pasado bien. Y cuando te lo pasas bien, pues solo miras para adelante. Vale, ¿y qué es para ti el éxito?
Pues bueno, ¿cómo que pues depende, ¿no? Depende en qué lo enfoques, porque bueno, hay situaciones de mi vida y aspectos de mi vida donde para mí el éxito es ser feliz. Y eso es un éxito muy grande cuando me siento feliz, cuando me siento bien. En mi ambiente profesional el éxito pues implica poder seguir trabajando en lo que trabajo. Entonces, bueno, éxito es una palabra más compleja porque quizás estamos demasiado obsesionados con el éxito y para mí, por definirlo de alguna manera, es felicidad. Ujú. Por decir algo. Irte a dormir tranquilo. Eso, por ejemplo. ¿Y el reconocimiento te preocupa a ti? No. Tanto profesional como... A ver, a mí lo que me preocupa es lo que te decía, poder seguir trabajando en lo que me gusta. Claro. Porque la vida es así, tú tienes que trabajar. Tenemos la manía de comer, ¿no? Y eso. Sí, tienes que trabajar y tienes dos posibilidades, que trabajes en algo que te gusta o algo que no te gusta. Yo me siento privilegiado porque trabajo en algo que me gusta, pero porque tengo la suerte de que lo que me gusta me da ingresos, Claro. sea por lo que sea, pero tengo esa suerte. Entonces, mantenerlo, o sea, poder seguir trabajando en lo que me gusta, eso para mí es el verdadero éxito. Ok. Vamos a... El Javi en sus redes sociales suele poner vídeos explicando cosas muy curiosas, ¿no? Y he visto uno últimamente que explicabas lo de la capa de Harry Potter. Sí. A ver si sería posible, ¿no? En la realidad, sí. La capa de Harry Potter. ¿Es posible o no? Sí, pues fíjate que todas esas cosas que salen en la ciencia ficción y todas esas cosas que se comentan, ¿no? Por ejemplo, el viaje en el tiempo que decías antes, o la teleportación, la invisibilidad es la que está más cerca de hacerse, y seguramente ya exista. Por hacer un inciso, lo de teletransporte no es posible. No, teletransporte no. Y viajar en el tiempo tampoco. Pero yo estoy seguro que el hacer transparente ya se puede, y estoy seguro que... Ya había algo, ¿no? Como un tipo de papel, ¿no? O también, ¿no? Para empezar, he visto cosas, y esas son las que hemos visto, porque yo creo que de esto tiene que haber mucha investigación militar. Ajá. Clasificada, claro. Secreta, y estoy seguro que es una de esas cosas que se va a dominar en nuestro tiempo de vida, porque no es tan difícil, técnicamente no es tan difícil y se está investigando mucho. Lo que hay que hacer es que tu cuerpo, en órbita laica en la 2 hicimos un experimento y lo conseguimos, es desviar los rayos de luz para que te rodeen a ti. Entonces, vale. Nosotros en el órbita laica lo hicimos con lentes. Tú coges unas lentes que lo que hacen es desviar la luz para que no pasen por este punto va a ser invisible si la luz lo rodea. Entonces pusimos lentes y en medio colocamos algo y ese algo no se veía. Vale. O sea, que será posible la capa de Harry Potter en un futuro. Yo creo que sí. ¿Qué más cosas de ciencia ficción ves que van a ser posibles, tú crees? Sueles hablar bastante de estas cosas. Pues bueno, tiene sentido lo de las pistolas láser y esas cosas. Sí, pues el láser es una tecnología que se controla y demás, y ya se usa para cortar y demás. Sí. Las pistolas láser podría ser otra cosa que veamos. Deja de pensar a qué más. No se me ocurre nada más. Pero... Bueno, no pasa nada. Que quería ir a... Porque lo que hablamos de que la física se aplica a todo, yo no me había dado cuenta de que también a la salud, en la sanidad. Sí, todos los aparatos de... No sé si de quimioterapia, radioterapia o estas máquinas que escuché el otro día una persona como que de protones o no sé qué, que va directamente... Sí, eso es mucho más concreto al tumor, que antes se cargaba tanto las buenas como las malas y ahora como que va más directo. Sí, y dije, claro, esto lo diseñarán físicos también y tendrá la física mucho que ver, ¿no? De hecho hay una salida de la física que es la física médica. Ajá. Y haces un FIR, se llama, que es como el MIR de médicos, el FIR de físicos. Entonces hay muchos físicos en hospitales que trabajan con estas tecnologías. En general, los físicos en un hospital trabajan con técnicas de diagnóstico. O sea, rayos X, TAC, PET, que es una tecnología también para ver dentro del cuerpo humano, resonancias magnéticas. Y luego lo que dices tú se llama protonterapia. Eso es. Que también hay ciclotrones. Sí. En algunos hospitales hay ciclotrones que son aceleradores de partículas para crear radioisótopos. Y esos radioisótopos pueden servir también para trazar, para ver dentro del cuerpo humano. Sois muy importantes, me he dado cuenta, ¡Ostras! Pues salvan vidas los físicos, porque esas tecnologías
Es el avance que puede curar cáncer y, o sea... Sí, y ya se usan para tratar muchos cánceres. Sí. Muchos. ¿Sabes tú algo de eso, de la protonterapia o...? Sí, bueno, algo sí he oído, porque es directamente un acelerador de partículas. Entonces, en el propio CERN se hacía investigación médica. En el laboratorio donde yo estaba había una unidad de investigación médica para usar aceleradores para curar cáncer. Y hay muchas aplicaciones muy interesantes en medicina. Vale. Y por último, antes de entrar ya al tema de veganismo, el tema de las redes sociales, ¿cómo las llevas tú? Regular, por épocas, Sí. por rachas, sí. En general, ya he desistido de Twitter porque me aporta más cosas negativas que positivas. Sí, De mi equipo. Había una época que... O sea, sí me gusta. Sí. Cuando me meto Sí, y pero tal. ya era... No podía respirar, entonces. Sí, exacto. Y era balance de... Sí me aporta cosas positivas, pero es que las negativas que me aporta son peores. Entonces... Y luego cada vez estoy pillando un poquito más de agobio y apatía. Sí, ¿eh? Sí. ¿Cuánto llevas mucho en redes sociales tú? Sí, Claro. llevo 10 años. Ostras, llevo 3, 4, sí. Llevo 10. Le he dado yo. Llevo 10, las he disfrutado, he aprendido mucho, me han ayudado mucho a llegar con mi trabajo a muchas personas, pero tienen un lado por ahí que poco a poco me está dando más pereza. Sí. ¿Qué es lo que no te gusta de las redes? Cómo absorben, ¿no? Porque al final te pasas 4 horas y es que ni te has enterado y es que he perdido 4 horas de mi vida. Si te hubieran los amigos de Ginebra, de que no se cambiaban solo por el tiempo de invertirlo en cosas importantes, claro, Sí, en esto también. Es que cuando me pongo a hacer balance digo, es que a mí lo que me gusta es leer, quiero estar leyendo, me gusta leer, aprender, estudiar, y hay veces que digo, es que me he pasado 4 horas para que si el story no sé qué, tal, para poner las etiquetas, para no sé cuánto, para hacer toda la campaña de redes, para esto de luego copiarlo en Twitter y no sé qué y tal. Y cada vez me da más pereza, pero infinita. O sea, una cosa, cada vez me cuesta más. Y tengo una relación con las redes sociales porque tengo mi distancia también. O sea, sé alejarme de ellas cuando no me apetece. Por ejemplo, hoy no he subido ninguna story ni nada. No me apetecía, es que a veces no apetecía. ¿Y qué tal llevas el hate o los comentarios malos? Mal. Sí, ¿eh? Sí. Y eso que llevas 10 años ya. Sí, pero bueno... La ya, exposición igual... Sí, primero por exposición, y la otra cuestión es que es verdad que mi mundo es bastante blanco, no recibimos mucha crítica, claro. ni hay un ambiente... Oye, tú, que lo de los protones está mal, o sea, sí. que no... Sí, no, y además es un trabajo bonito, o sea, que la gente, no me meto generalmente en polémicas, todo bien, pero las veces que ha habido algo, lo paso especialmente mal porque, bueno, va por personalidad, claro. Y a mí no me gusta conflicto, soy una persona que rehuye el conflicto, soy cero conflictivo, y cuando se genera un conflicto me siento muy mal. Yeah. Yo soy de los tíos también. No me gusta el conflicto, eso es. Sí, y además me gusta como hablarlo, como siempre has tenido un problema, antes lo hablabas con, oye, te pasa algo, tal, pero ahora no puedes, y es como... Sí, exacto, me pasa exactamente lo mismo. Y al principio hace años, en plan, oye, ¿por qué me has dicho esto? Pero es peor, porque esa persona ya está a cuchillo por ti, o sea, no entra en razón. Sí, tengo esa mentalidad conciliadora y me gusta mucho... en los conflictos mediar, pero es verdad que en redes sociales me supera. Yo estoy yendo a la psicóloga, llevo tiempo yendo con ella, 2-3 años, y me ayuda mucho con estas cosas, porque es verdad que, bueno, a entenderlo, que yo soy así, pero no puedo permitir tampoco que ese tipo de cosas me hundan completamente como me hacían antes. Entonces, ubicarlo también, ¿no? Porque al final es que no puedes gustar a todo el mundo. Eso es. Y hay gente que no le vas a caer bien y ya está. Pero yo tenía esa manía de intentar caer bien a todo el mundo, es que no, tío, o sea, es imposible, nadie. Yo también lo pensé, dije, a ver, piensa, cuando vi el documental de Michael Jordan, que decía que tenía críticas, vamos, a mansalva, y dije, joder, pues si él ha tenido esto, tú que te estás posicionando, y yo sobre todo con el veganismo, no sé qué, ¿cómo no te van a criticar, no? Pero es normal, o sea, tú en un estadio de fútbol lanzas un mensaje, hay una pantalla, seguro que hay un porcentaje que... ¿Qué dijiste, gilipollas? O sea, es normal, ¿no? Claro, es imposible que todos... Sí, no puedes. No hay nadie que... Habrá gente que más simpatías que otros, claro. Sí, claro. Vale, vamos con el tema que todo el mundo pasa por aquí, el veganismo. No te he preguntado antes para no saber nada, me gusta, en plan, ¿qué piensas tú del veganismo, del movimiento por la liberación de los animales, sea de la especie que sea? ¿Qué piensas? ¿Qué pienso? Bueno, muy a favor. Desde la perspectiva de
Primero del tema, lo que más me preocupa a mí es la parte ambiental, el impacto que tiene. El impacto medioambiental de la ganadería. que tiene, sí. Y luego, obviamente, el trato a los animales. Durante una época lo intenté. Sí. Sí, lo intenté. ¿Cuánto tiempo, sabes? Fueron 3 meses. ¿Por qué lo dejaste? No podía. Ya. Eso suele ser porque no estás de verdad concienciado. Bueno, pasan varias cosas. Una es esa, obviamente. Pero luego también pasa estilo de vida, ¿no? Me costaba mucho. Me costaba mucho por cómo es mi estilo de vida. Pero como de alimentación o... De viaje, de ritmo de vida, de horas de trabajo. Sí. Pero tú sabes que si te organizas, ¿crees que puedes hacer? Sí. Lo que pasa es que es más difícil. Claro. Requiere energía. O sea, que tú de veganismo a favor, pero que... A favor, bueno, pues como tantas cosas, ¿no? En la vida. Sí. O sea, ¿tú crees que nuestra especie está por encima de la del resto de animales? No. Y eso precisamente los libros que estoy leyendo sobre animales. Ayuda a... Sí, porque precisamente además este primatólogo es uno de los fuertes de su pensamiento, que el ser humano no tiene nada especial. O sea, realmente él, en su libro lo que hace es intentar encontrar qué es lo auténtico del ser humano y la respuesta es nada. Entonces, ¿por qué crees que les tratamos así al resto de animales? Que los llevamos en mataderos, los explotamos para ropa, para entretenernos, ¿por qué? Ojalá supiera yo más de estas cosas, pero yo soy un pobre físico de partículas. ¿Por qué hacemos esto? Si sabemos, además tú desde un punto de vista científico, que sabes que sufren igual que nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos permitir que se les esté ahora mismo en mataderos de aquí cerca, cortando el cuello y sirviéndonos en platos de comida y nosotros como si nada nos los comemos? ¿Cómo puede ser eso? O tú por lo menos, ¿qué es lo que no te lleva a decir, hasta aquí? Supongo que el mayor conflicto que uno encuentra es de estilo de vida. Y de comodidad, ¿no? Sí, y de pensar qué es la vida, ¿no? Porque al final, si quisiéramos tener un comportamiento perfectamente ejemplar, lo mejor que podemos hacer por el planeta es suicidarnos. Y he hablado de todo, porque es que todo consume, todo contamina, todo, o sea, cualquier cosa que puedas imaginar. Si fuéramos estrictos con intentar producir el menos impacto en el mundo, tendríamos que empezar por todo lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Yo puedo empezar diciendo este piso, podría vivir en una casa más pequeña y podría vivir sin ropa. O sea, obviamente todo puedes criticarlo y tú tienes que, o como yo lo entiendo, tú tienes que entender tu posición. Y en general, o sea, mi perspectiva, lo que yo creo es que aquí lo que puede haber un conflicto es en qué es la vida, entender qué es la vida, qué aporta a ti en la vida. Por lo menos mi perspectiva es que es un balance y tienes que elegir tu guerra, porque ya te digo, son infinitas. Y me ha pasado también eso de venirme gente con otra guerra, con otra campaña y decirme, ¿por qué? Es que no puedo con todas, porque me voy a volver loco. No, yo te pregunto, no te sientas... No me he sentido... Y me lo he planteado y le he dado vueltas. Y sí he hecho cosas, o sea, porque cada uno elige su punto. Lo que hace uno es reducción. Pero además yo no quiero convencer porque lo que dices, sí, aunque yo te pueda casi imponer, luego si tú no estás convencido, lo dejas. O sea, yo te puedo pues informar, te puedo pasar documentales, pero eres tú el que tienes que dar ese paso porque estás convencido. O sea. ¿Has visto algún documental sobre...? Sí. Sí. Y he leído mucho también sobre el impacto ambiental y he hecho vídeos sobre el impacto ambiental y ahí fue cuando empecé a tomármelo en serio, cuando leí sobre el impacto de la ganadería en el cambio climático, que no sé, le aporta el 20%, 30% de... Y la deforestación para la ganadería. Ahí fue cuando ya empecé a preocuparme. Pero cada uno elige su punto y yo he elegido intentar consumo local, intentar reducir el consumo de carne, o sea, pequeñas aportaciones que van dentro de mis posibilidades actuales. Vale. Pues nada, vamos con 3 últimas preguntas que hago a todo el mundo. La primera es un plato veggie favorito. O sea, alguno que te venga que sea vegano, por favor.
No tengo. Sí, No, hombre, sí. macarrones con tomate me vale De también. hecho, de hecho, una vez me comí una muy buena hamburguesa vegana. Sí. Bastante vegano. Sí, con carne, no sé. Sí. No sé de qué O sea, estaba. ¿no has probado mucha comida así de vegana? ¿Has ido a sitios veganos? A sitios veganos he ido a pocos. Ah, vale. Lo que pasa es que mi madre es castellana Sí. y se come mucho de puchero Ya. y mucha legumbre. Ajá. Entonces sí, o sea, lentejas, todo eso. Vale. Me vuelve loco. Sí, te gusta la legumbre. Sí. Vale. Segunda serie y música que escuché Javier Santaolalla. Una serie que yo Una vea. serie y y música favorita. Serie, pues me gusta mucho Rick and Morty. Y es verdad que ya no es lo que era, pero... Y música, Sí. me gusta el reggaetón. Ajá. Y en general la música urbana. Hay cliché, ¿eh? El científico reggaetonero, ¿eh? Sí, como todo. Estereotipos. Sí. Vale. ¿Serie alguna así más clásica, aparte de Rick and Morty? Los Simpsons. Sí. O sea, ¿te gusta más en plan de dibujos animados o...? No, me gusta todo. Sí. Juego de Tronos. Vale. Sí. ¿Alguna de científicos, aparte de Big Bang Theory? Bueno, Chernobyl está súper bien. Está bien. ¿Big Bang Theory te gusta o...? Sí, divertido. Vale. Es muy original. Y claro, yo no entiendo muchas cosas, tú pillarás bastante, ¿no? Se ven cosas así. Y es cierto lo que van diciendo ellos, sí, o sea, tendrán un equipo detrás, ¿no? Tienen, sí. ¿Y es guay, interesante o...? Como serie, Sí, o lo que cuentan y... no cuentan nada. O sea, nada es... Hacen menciones, sueltan palabras y esas menciones que hacen son correctas y hacen situaciones que son similares a lo que puede ocurrir, pero no explican nada tampoco, entonces. Vale, y por último invito a una persona que se sienta aquí. Que me puedas facilitar, alguien que conozcas, que se pueda animar, que creas tú. A mí, no sé si lo conoces, ¿eh? Mira, Rocío, que además es vegana. Rocío Vidal, ¿es vegana? Joder, te iba a decir ella. Sí, ya... O vegana o vegetariana. Sí. Y además muy activista Sí. y muy defensora. ¿Te llevas mucho con ella? Sí. ¿Y te ha metido caña con eso o no? Sí, no, Nada. meter caña no es la palabra, Pero bueno, te ha intentado explicar o... Bueno, hemos hablado alguna vez. Sí. Y luego es verdad que ella es muy especial con los animales. Se Sí. nota... Tiene mucha empatía, ¿no? Sí, tú das a dar un paseo con ella, al rato está con 4 gatos. ¿Sabes? ¿Tú tienes ese rollo con los animales? Tengo o no? alergia a los animales. Ah, vale. Pero sí. O sea, eres empático. O sea, Me tú- encantan. Sí. Me encantan los perros, sí. Sí, desde chiquitito. Sí. Vale, pues te guardo ahí lo de Rocío. Que nada, doy un regalito a todos los invitados. Lo de la ropa que hablábamos, son de unos amigos que fueron a Bangladesh a grabar cómo se producía la ropa. Sí. Y pues cambiaron el vinieron aquí y ahora lo hacen todo aquí, con condiciones dignas para los trabajadores y todo. Qué guay. Y nada, Pues muchas gracias. además, como te gusta lo del cambio climático, Sí, Itzko, sí. tú de inglés controlarás bastante, ¿no? Porque para Sí. estar ahí en Ginebra... Lo suficiente para entender y ser entendido. Sí, ¿no? ¿Tienes algún título? No. No, vale. No es necesario. No, Lo no importante es que te entiendan. pedían, ¿no? Vale. Pues nada, que has estado a gusto. Sí. Vamos a echarle un poquito de todo, ¿no? Yo Sí, creo. sí. De física llevada a la práctica. Sí. Y nada, si tienes alguna duda o lo que sea, me puedes decir. Te pasaré algún docu para meterte ahí un poquito Venga, caña. hecho. Y nada, que un placer. Un gusto. Venga, chao.